Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. 103.7. Estás escuchando Es Radio. En el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, va a iluminarnos. Es un momento de luz, siempre que llega él. Colaborador de cabecera, amigo y gran profesional. Lo conocen en sus distintas e importantes facetas. Saben ustedes que también es uno de los colaboradores de ICIEDE, el Instituto Ciudad y de Elche, que lo tenemos en muchas ocasiones los viernes. Pero hoy no es viernes, aunque lo parezca, por aquello de que es antesala de puente. Es jueves y por eso viene a iluminarnos con buena energía en el programa número 14 de la temporada 4 de este programa, que te da buenos consejos para minimizar el impacto de nuestras facturas o incluso de nuestras decisiones cotidianas. Y como siempre nos trae temas interesantísimos que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Manuel Romero, bienvenido, buenas tardes, compañero, amigo y sobre todo uno de los colaboradores más queridos de este programa. Madre mía, cuántas cosas has dicho ya. Yo sé, me pongo a temblar aquí, ¿eh? No haces sé. bien, que con este programa nunca se sabe. Claro. Pues mira, hoy traigo un tema que yo creo que es muy cotidiano, pero creo que está poco explicado, porque hay gente que se compra una casa muy bonita, nueva, se gasta mucho dinero con los precios que tenemos hoy de la vivienda, pero después cuando empieza a usarla, cuando empieza a vivir en ella, no está a gusto en ella, no está confortable en ella. Y no estoy hablando de estética, hablamos de confort real, de frío, calor, corrientes de aire, ruido. El problema es que cuando elegimos vivienda nos fijamos en cosas muy visibles, como en la cocina, la pintura, el suelo, ese tipo de cosas, que hay que fijarse en ellas, lógicamente. Pero pasamos por alto otras cosas que, desde mi punto de vista, son también importantes. Entonces, de todo eso vamos a hablar hoy y voy a intentar también ofrecer algún consejo para utilizarlo cuando nos enseñen esa vivienda que estamos pensando en comprarnos. O bueno, a ver si con esos consejitos podemos aplicarlos y detectar esos posibles problemas. Oye, qué interesante, porque efectivamente todos en algún momento de la vida o en distintos momentos de la vida, porque son etapas, la vida misma, a veces tienes una casa, pero por necesidades quizá familiares, pues necesitas comprarte otra, y estás a lo mejor escuchando este programa y te encuentras en ese punto y vas a recibir esos consejos de cómo poder vivir cómodo en tu propia casa y no haber errado al elegir una vivienda. Y de ahí a esos consejos que hoy nos traes, Manuel Romero. Digo yo, por empezar, como se suele decir, por el suelo y no por el tejado, ya que hablamos de casas, ¿Qué es lo primero que tendemos a ver o a fijarnos normalmente cuando estamos intentando localizar o elegir una nueva casa? Pues yo creo que lo primero que nos fijamos es el precio. Sobre la todo ubicación, hoy en día, el precio, la ubicación, a lo mejor la orientación, que esté soleada, los acabados interiores, la pintura, cómo es el suelo, los techos, la distribución, que también puede ser algo importante, el equipamiento que tenemos en la cocina, los muebles, si nos ponen electrodomésticos o no. Hoy en día hay muchas viviendas de obra nueva que vienen ya totalmente equipadas en la cocina con los electrodomésticos. La amplitud del salón puede ser otra cosa que nos fijemos. ¿Cuántos cuartos de baño hay? Si hay 2, hay 1. Yo creo que eso más o menos son los criterios en lo que nos fijamos. Por supuesto, ubicación y precio son los que marcan la tendencia. Otras cosas que deberíamos fijarnos un poco: el certificado de eficiencia energética, que nos tienen que dar. Recuérdanos, Manuel Romero, el certificado de eficiencia energética, quiero, por favor, que sabes que hemos hablado en distintas ocasiones de ello, pero me gustaría que recordaras el porqué de su importancia y qué aporta
en este caso, al comprador de una vivienda. Y por otra parte te hago extensible si es obligatorio el que un promotor ofrezca dentro de la promoción de viviendas ese certificado de eficiencia energética. Empiezo por el final. Sí es obligatorio. Es obligatorio desde el año 2007. Incluso para locales, o sea, no solamente para vivienda, para locales comerciales o viviendas que ya existen, que ya están construidas, cuando las vamos a vender o alquilar, también es obligatorio entregarlo. Eso es una obligación que no es nueva. 2007. Desde 2007. En el caso de existentes empezó en 2013, pero bueno, ya estamos en 2026, con lo cual esto es totalmente obligatorio. En obra nueva es obligatorio que nos lo den con la memoria de calidad. O sea, si compramos bajo plano, que nos van a dar un documento con los acabados, el mármol, la pintura, todo ese tipo de cosas, ahí deberían, si no darnos el certificado energético, decirnos la clase de eficiencia energética. Oye, va a ser A, va a ser B, va a ser C. La clase energética nos las tienen que decir. Eso también es obligatorio. La información que nos aporta es la misma información, por hacer un símil, que nos aporta cuando vemos esa etiqueta energética en un electrodoméstico. Vamos a comprar una tele, una lavadora, una lavavajillas, la nevera, y nos encontramos ahí la etiqueta energética y nos pone desde la A a la G normalmente. Bueno, pues esa información sabemos todos que si es A de Alicante es la más eficiente y si es G de gato es el peor. Obra nueva, lo normal es que sea, en la mayoría de los casos tiene que ser A. Obra nueva construida con la normativa actual debería ser A de Alicante o en algún caso pequeño B de Barcelona. Nunca peor. Pero esto depende de los fabricantes, entiendo. No, depende de el aislamiento térmico que se ha puesto, el tipo de ventana. Pero ¿quién concede ese etiquetado? Te quiero decir, ¿quién decide esos parámetros? No, esto el técnico competente, el arquitecto, el ingeniero, hace un cálculo con toda la información energética, esas características energéticas de esa vivienda, de ese inmueble. Ese cálculo lo hace con un programa específico reconocido por el Ministerio, que, bueno, pues tiene en cuenta una serie de parámetros, no voy a aburrir, porque son muy técnicos, y ese programa es el que te da la etiqueta energética, el certificado energético. Y ese certificado, esa documentación, hay que registrarla, en este caso en la Comunidad Valenciana, o en Murcia, o en Albacete, donde sea, en la comunidad autónoma, y es la comunidad autónoma la que te da la etiqueta energética. Y fíjate que me he quedado yo con el último escalafón del certificado energético que estamos conociendo contigo una vez más, Manuel Romero, y no creo que existan, no sé, muchos pequeños o grandes electrodomésticos que lleven la G o incluso viviendas, ¿no? Porque si no la gente, no sé, sería algo que no aportaría a tu decisión de formalizar tu adquisición, ¿no? El verte con una G que tienes lo peor de lo peor en cuanto a eficiencia energética, a calidad. A ver, en obra nueva no, lógicamente, pero en algo que ya está construido, que es de segunda mano, sí puede haber Fs, Gs, Es. Sí, ¿y eso implica, por ejemplo, a peor aislamiento térmico? Sí, claro, está relacionado directamente con el peor aislamiento térmico, o que no hay aislamiento térmico, o peores ventanas, o las máquinas de climatización son muy viejas o muy malas, ese tipo de cosas. Y al final, el comprador o quien alquila ese inmueble está asumiendo un consumo energético y un incremento en la factura de energía que va a pagar todos los meses. Porque si tú compras o alquilas un inmueble F o G, lo que te está diciendo eso es que tú vas a pagar más por la factura de la luz, la factura del gas, todos los meses que si compras o alquilas un inmueble A. Claro, de ahí a que no tienes eficiencia energética. Claro, exactamente. Y efectivamente lo que hace eso es abultar tu factura, y consumir más, pagar más. Y en línea con esto hay un movimiento de la Unión Europea que pretende, igual que lo que pasa es que esto se ha ido retrasando, querían prohibir en 2032 o en 2035 los coches con motor de combustión. Esto seguro que lo recordamos, pero Alemania... sí, claro, que ahora la gasolina es la más barata y el diésel el más caro, por cierto. Bueno, se ha tornado la vuelta. Esto pues también es otro debate. Igual que ha habido ese movimiento desde la Unión Europea y lo está modificando por los problemas de empleo que implican en países como Alemania o incluso España, en cuanto a la vivienda o los inmuebles con certificados energéticos, también quiere hacer un movimiento parecido para que inmuebles que tengan F de Francia o G no se puedan ni vender ni alquilar, sacarlos del mercado directamente. ¿Eso que va a obligar? Si eso al final es realmente obligan a que eso sea así,
pues que esos propietarios que tienen esos inmuebles Fs o Gs tengan que reformarlos, energéticamente hablando, tengan que reformarlos para mejorar la clase energética. Claro, esto no sé, extrapolado a al parque de móvil, de vehículos de una ciudad, también me lleva a pensar a veces que cómo es posible dejar circular a esos vehículos que tienen a lo mejor más de 20 años y que ves que están lanzando una humareda negra tremenda. No ayudan a estas cosas a renovarnos ni tampoco los ambientes. Pero claro, luego ¿qué va a decir el propietario del vehículo? Ya. Eso es lo que y aquí lo mismo con lo de las viviendas. Justo es lo que yo te voy a decir, porque aquí entra la pata que normalmente ese tipo de viviendas, pues bueno, pues son personas con menos recursos, están a lo mejor en barrios más deprimidos, que obligarles a hacer una reforma es complicado. Habría que estudiar las circunstancias de vulnerabilidad, por supuesto. Exactamente. Entonces eso hay que llevar cierto hacer cuidado. Un epígrafe especial. Hay que hacer llevar un poco de cuidado con esto. Entiendo. Oye, respecto a todo lo que estamos hablando en este momento, ¿no? De comprarnos una casa y evitar errores al elegir nuestra vivienda, nuestro hogar para el presente y futuro, no sé si conoces algún caso práctico, Manuel, que le puedas trasladar, como siempre sueles hacer a nuestros oyentes, para entender de una forma gráfica a través de la radio casos con los que te puedas haber encontrado. Pues mira, concretos. Voy a dar tres ideas de cosas que nos estamos encontrando. Una, ahora es estoy hablando de obra nueva. Ahora está muy de moda, estéticamente yo creo que queda bastante bien. Pero claro, mi cabeza, mi parte va más a la componente energética, ese comportamiento. No porque sea más eficiente, sino porque al final nos va a obligar a pagar más por todos los meses. Ahora está muy de moda hacer las ventanas de suelo-techo. Nos encontramos edificios de obra nueva, viviendas que tienen ventanales enormes que van de suelo a techo. Insisto, esto puede estar muy bien, podemos tener mejores vistas, pero claro, en un clima como el nuestro, el clima mediterráneo, con veranos duros, eso va a hacer que nos entre más radiación en verano, con lo cual vamos a climatizar más, y al final vamos a consumir más energía. Por tanto, simplemente el tamaño de esas ventanas nos va a obligar a consumir más energía, simplemente por eso. El aire acondicionado lo pones de forma mucho más habitual, con más frecuencia. Entonces te toca protegerte, te toca poner, no sé si algún toldo, alguna persiana, alguna cosa. Estas ventanas no suelen llevar ni persiana ni nada. Entonces, Estores y más el toldo. Porque como tengas la orientación este mediodía que te está dando el sol continuamente de mañana, pues efectivamente o por aquí la tarde, en verano, mal asunto. Sí, hasta que llegan las 8 de la tarde aproximadamente, que ha rebajado bastante el sol, aquí no se puede vivir en el Levante sin el aire acondicionado como tengas estas circunstancias. Claro, entonces eso es una cosa que yo intentaría evitar. La otra, que también está muy de moda, el que, insisto, estéticamente puede ser que quede muy bonito, pero afectan negativamente a la parte energética, que insisto que la idea es, si consumo más energía, al final me toca pagar más todos los meses. La otra es el color de acabado exterior. Ahora está muy de moda hacerlo de color negro. Yo no sé si alguno ha tenido un coche de color negro. Yo tuve un Citroën AX, mi primer coche fue un Citroën AX negro de segunda mano. Y claro, cuando llegaba el verano me iba a la playa y lo dejaba a la solanera. Y son 10 grados más. A ver quién se metía ahí dentro cuando volvía para venirte a Elche otra vez con el coche. Yo estaba pensando en la limpieza, que había que ir con más frecuencia al lavadero, y resulta, claro, que atrapa antes la radiación solar, claro, te absorbe más radiación, que te achicharras, literalmente. Te absorbe mucha más radiación, que a lo mejor en invierno viene bien, pero en verano, en nuestro clima, es totalmente contradictorio. Un hándicap para los coches y también para la vivienda. Fachadas negras, me estás diciendo. Sí, están haciendo muchas. En el Huerto Trabalón, en la zona de Trabalón, hay muchas así. Pero esto también... Pero tú piensas, ¿qué se hacía antiguamente? Yo pienso en la limpieza, enseguida se verá todo el polvo. Y aquí que llueve barro continuamente cuando llueve. Pero Cristina, ¿tú piensas qué se hacía en los pueblos andaluces? Al blanco. Se encalaban las casas. Béjar de la Frontera, me viene a la mente, cosa bonita de ¿Por qué se encalaban las casas? Para refrescar. Pues ahí lo tienes. Claro, Ronda. Ahí lo tienes. Son unos pueblos blancos. Muchas de las cuevas. La ruta de los pueblos blancos andaluza. Claro, que es muchas de las cuevas que hay en Crevillent. Que no estoy hablando de tecnología de la NASA, que es algo que hemos hecho toda la vida, se ha hecho toda la vida,
históricamente, y ahora tenemos esa costumbre de vamos a hacerlo de colores oscuros, vamos a hacerlo negro. Están deconstruyendo, como hacen en la cocina, las cosas tradicionales para optar por otras que entiendo no han estudiado muy bien los hándicaps ni los retos a los que se enfrentan, por ejemplo, con estas fachadas negras, que también atrapa más la radiación. Claro, piensa que ahora como tenemos un equipo de aire acondicionado que nos pone la temperatura, pues bueno, pues lo ponemos y ya está, y estamos fresquitos en verano. Pero al final el bolsillo se va a ver afectado. Esto es lo que tenemos que tener un poco en consideración. Y hay otro detalle, que aquí es donde más nos están llamando a nosotros, sobre todo comunidades de propietarios nuevos, y es muchas veces el cómo se instalan las ventanas en las obras. Cuando se está instalando las ventanas en las obras, y esa instalación se ha hecho correctamente en el perímetro y demás de la ventana, las cajas de persianas y todo eso se ha hecho correctamente, porque si no se ha hecho bien, si no han sido la cuadrilla de operarios no ha sido un poco fina, o no ha hecho bien el trabajo, para que se me entienda, al final dejan huecos. Hemos estado la semana pasada, que ahora te daré detalles, en Valencia, en una promoción ya entregada en el año 2022, o sea, llevan 3 años viviendo allí los propietarios, y en algunas ventanas a mí me entraba el dedo de separación entre la ventana y la pared. ¿Un dedo? Un dedo. Pero por ahí eso, en pleno invierno, claro, por mucha calefacción que pusieran... No solamente eso, que le llovía, y si llueve así un poco de costado, les entraba en algunas casas, había hasta manchas de humedad. Sí. Pero bueno, esto es una negligencia. Claro, pero... Una mala praxis dentro de la constructora, a ver. Sí, claro, pero la comunidad de propietarios son 96 viviendas, son 2 torres. La comunidad de propietarios se ha juntado con el administrador, han preparado una demanda, está en demanda con el promotor. Claro. Y entonces a nosotros nos han llamado para que, como laboratorio acreditado que somos, en unos ensayos concretos, vayamos allí, detectemos por qué está pasando eso con nuestros equipos y hagamos un informe técnico que ellos puedan aportar a esa causa. Y también analizáis, por ejemplo, el hermetismo de las ventanas, que a veces puede estar esa sensación de que sí, cuando cierras la ventana o el ventanal, crees que está cerrado, pero tienes la sensación... de que entra un poquito de aire. Sí. Exacto. Pues creo que eso nos pasa a muchos, que es muy cotidiano. Nosotros vamos con un equipo que es el Blower Door Test, puerta soplante, Blower Door. Esto lo ponemos este es un aparato que ponemos con un ventilador y una lona roja y demás, que parece que estemos ahí con lo típica película esta, que hay una enfermedad y llevan ahí con escrafandas, pues algo parecido. A mí me ha recordado a Ete cuando se ponía malito. Exacto, algo parecido a eso, lo ponemos en la puerta de entrada y con el ventilador forzamos a que se mueva el aire. Después vamos con termografía, con generación de humo y demás, vamos por las ventanas y por todos los sitios, y con el humo es muy visual porque lo vemos por donde entra perfectamente, por las ventanas, por las cajas de persiana, por la cinta que recoge la persiana. ¿Me puedo ir un día a trabajar con un Manuel Romero y te traigo un reportaje? Pues sí, es muy llamativo. La semana pasada, yo os digo, nos tuvimos que ir 2 días a Valencia, dormimos allí, porque hicimos, serán 96 viviendas, son 96 viviendas, hemos hecho 16 ensayos, en 8 y 8. A Valencia, muy bien que fueras con esto que parece un Megatron. Sí. Y es sorprendente porque, claro, muchos de esos orificios, esos huecos que he dicho antes que me entraba el dedo, están encima de la caja de persiana. Claro, tú no los ves, porque están ahí arriba, tú no los ves. Entonces, si no te subes... Encima de la caja de persianas, por ahí entra ese airecito que dices, oye, pero si tengo la ventana cerrada, pero... Parece que paso por aquí. Cortinas que se mueven cuando está todo cerrado. Todo eso es lo que es el disconfort que tenían los propietarios de noto corrientes de aire, oigo más ruido extraño desde la calle, estoy sentado y noto una corriente de aire aquí pegado a la cortina, las cortinas se me mueven cuando sopla un poco mucho al aire, ese tipo de cosas es lo que los propietarios estaban detectando y bueno, pues... ¿Y este trabajo lo hacéis de forma individualizada o trabajáis más a modo de grandes comunidades, edificios, promotores, cualquiera os puede puede llamar y comprobar si tu vivienda está siendo eficientemente energética? Manuel Romero, se lo digo, 3 consultores, sí. Vale, entonces bueno, pues ese es otro detalle. ¿Cómo? A ver, cuando vamos a comprar la vivienda, esto es complicado de detectarlo lógicamente, pero nos podemos fijar en algunas cositas. Por ejemplo, abrir y cerrar alguna que otra ventana, para ver si cierra de forma fácil y se abre de forma fácil, porque muchas veces no están ajustadas en obra, y nos cuesta cerrar, nos cuesta abrir, bueno, pues abrir y cerrar un par de ventanas de la vivienda que nos quieren vender. La otra es pasar la mano, simplemente por donde recoge la cinta, por algún enchufe que esté en la fachada, vamos a notar, si notamos ahí un poco de, a ver si somos un poco tiquimiquis, podemos sacar un mechero y con la llama, vemos si la llama se mueve,
Pero bueno, eso es un poco tiquismiquis. Pero yo creo que con la mano, si hay corrientes de aire, lo vamos a notar en algún enchufe, en alguna ventana. Menos mal que creo que no me voy a comprar ninguna vivienda más. Bueno, pero puede ser que todas estas circunstancias, estos hándicaps domésticos, los tengas ahora mismo en casa. Es que cuando vaya... Hay que ponernos en modo Spectoras Gadget. Igual me acompañas y vamos a comprobarlo del mechero. Me ha dado una idea fantástica. Pero tú fíjate, otra cosa que no nos fijamos, ni yo lo he hecho. Cuando me he ido a comprar la casa, yo no lo hice. No. Abrir los grifos, de entrar al aseo y levantar los grifos y ver que todo está... Nunca. Pues es otro detalle que tienes que mirar. Oye, ¿está duro o no está duro? Yo creo que nadie hemos abierto los grifos a la hora de comprarnos una vivienda, pero tienes razón. Tienes razón, porque luego ya una vez ya has pagado, una vez ya te han dado las llaves, pues yo he tenido un serio problema con eso. Se puede... ¿Con los grifos? Claro, por la presión de agua, claro. Porque no llegaba presión de agua y hemos tenido que hacer una cometida nueva con un depósito nuevo donde almacena el agua y coge el agua del depósito en vez de la red normal. Aquí, el ejemplo gráfico de Gemma Galvez, Manuel. Y cuando vaya a casa, JC me va a decir, ¿qué ha venido, Manuel Romero? Madre mía. A ver, si ya nos hemos comprado la casa, bueno, pues ya la hemos comprado, no pasa nada. Si estamos todavía en la etapa de he pagado, todavía no he ido a firmar al notario, todavía me tienen que entregar las llaves. El día que nos enseñen la casa antes de ir a notaría, conviene hacer esa visita de la vivienda antes de ir a notaría, revisarla. Ese día vamos con un papel, un bolígrafo, empezamos a revisar todas estas cosas y las apuntamos y se las damos a quien nos acompañe de la promotora. ¿Y se dejan? Sí. ¿O te van a mirar así como... Que te miren como quieran. A ver. ¿Vas a pagar? A ver, si la promotora es normal, se tiene que dejar. Esto es la etapa de los repasos que llamamos, ¿vale? Entonces esto es una práctica habitual. Es una práctica habitual. No le el tema de los repasos. Ni a un promotor ni a una promotora. No, igual que nos encontramos algún desconchón en la pintura, alguna cosita de estas, lo apuntamos todo en el papel. Se lo damos a quien nos acompaña de la promotora. El día que nos digan, todo esto antes de firmar, el día que nos digan, ya está todo arreglado, exigimos otra visita. Vamos y sí. Y esto es mi consejo. Hay que ser muy minucioso. Pero a ver, no ¿cuánto sé si cuesta? alguno pensará, uy, qué pejigueros os ponéis, pero no, es que va a ser nuestra casa. Es que luego pero no solamente eso, que cuánto te va a costar la casa y cuántos años vas a estar pagando por la casa. Es la mayor inversión de nuestra vida. Y luego pagarás más, estamos hablando, porque... tienes que hacer los arreglos. Los arreglos y esa eficiencia energética que no vamos a tener y que va a hacer que aumentemos incluso la potencia y las horas, pues no sé, claro. de la calefacción o del aire acondicionado, claro, por ejemplo. Entonces, oye, pues si se molestan, que se molesten, pero al final, jolín, va a ser mi casa, la voy a estar pagando durante 25 o 30 años, que no es una cosa barata, es donde yo voy a vivir, debería estar, es obra nueva, se supone que voy a estar más confortable que en otro tipo de vivienda, o sea, pues yo creo que si se molestan, pues que se molesten, pero... No, interesantísimo. Hay que reforzar estos comentarios porque de todo se aprende y a veces por el desconocimiento erramos en este tipo de cosas que podemos solventar simplemente con un paseo por un tour, como se dice hoy, claro. De vivienda, revisando todos estos pequeños pormenores, pero que luego se pueden convertir en grandes quebraderos de cabeza a futuro, cuando ya nos han dado las llaves, ya eres propietario y ya usted se las arregla. Y ponte a reclamar y ahora ven y acabar en instancias judiciales, madre mía, no, que podemos estar una década y encima pagando abogados. Esta comunidad de Valencia es que están en eso, están en la etapa de la demanda a la promotora. Y seguirán sí. muchos años, o sea que estarán litigando hasta que les den una respuesta y si se la dan de forma favorable, entiendo. Claro. Vamos con la audiencia. Hola, buenos días. Estoy escuchando a este señor y posiblemente le pueda dar absolutamente toda la razón de lo que está diciendo, pero le voy a decir más. Todos los toldos deberían de ser blancos. Muchas gracias y buenos días. Entiendo que está diciendo Buena que pregunta. Si los toldos deberían ser blancos. Es lo mismo que he comentado antes del color. Cuanto más oscuro, tienen un tono mucho más oscuro, más radiación van a absorber. Por tanto, en nuestro clima,
no es una estrategia adecuada. Lo que tenemos que hacer es toldos claritos, colores claritos. Claro, a lo mejor no blanco, le digo a este caballero, blanco en sí, no, blanco puede ser en un bólido, color porque arena. no ha sufrido, pero efectivamente un beige, una arena, Claro. debiera ser una buena decisión que siempre hay que tener y tomar de forma unánime en las comunidades de vecinos, Exacto. que no puedes poner uno un toldo a rayas y el otro de un color o lo Claro. que fuere. Hay que haber uniformidad, evidentemente, en la fachada. Eso es. Y nos manda un oyente... Color arena, un beige. Nos manda un oyente una foto del termómetro de su coche, 28 grados a la 1:32. Es la 1:37. Y no sabemos si es negro. No, aquí no se ve si es negro. Bueno, pues 28 grados centígrados, claro, es que Es estamos... que parece una tontería lo del color, pero... No es ninguna tontería. Efectivamente. Aquí, por ejemplo, en el estudio ahora mismo tenemos 23 grados centígrados. Quizás este oyente sí que esté sintonizando la mañana del Psicomarcas y con buena energía dentro de un vehículo negro. Y luego, por otra parte, este mensaje viene de comentarios anteriores, pero ya por simpatía y sobre todo por ingenioso lo Muy tengo que este decir. programa, Gemma Galvez. Muy este tú, programa, por claro. simpatía y ingeniosa, claro. Dice, ¿podríais decirme si Vito Quiles se presenta a las andaluzas? Haría el esfuerzo de viajar a esta ronda solo para votarle. Ay, qué cosa más bonita. A ver esos pueblos blancos, Sí. solamente para votar aquí. Ay, es que soy un personaje que hoy hemos traído en la palestra informativa del día por otras cuestiones que no tienen que Protagonista ver con... de la actualidad. No tienen que ver efectivamente Ilicitano, con la ¿no? eficiencia energética. Es ilicitano, sí, por cierto. ilicitano, y bueno, que los medios de la ultraizquierda le llaman el agitador de la Activista ultraderecha. de la ultraderecha. Sí, y agitador. Sí. Interesante programa el de Manuel Romero. No sé si tenemos alguna cuestión más o nos puedes hacer un resumen de en qué nos tenemos que fijar a la hora de comprar una vivienda, además de las cuestiones estéticas que tenemos siempre claras, pero no de todos estos pequeños problemas con los que nos podemos encontrar y que van a hacer encarecer el precio que nosotros paguemos. Bueno, yo creo que nos tenemos que fijar... voy a dar un ejemplo. Yo cuando estuve trabajando unos años en una promotora, aquí en Elche, recuerdo que cuando íbamos a entregar las viviendas, que eran muchos para extranjeros, venían con 1 metro. Es que los extranjeros venían con 1 metro y como en el plano habíamos puesto que el dormitorio era de 2 metros por 2 metros o de 3 por 3, él venía con el metro para ver si estaban los 3 metros y como no midiera 3... Esto os reís, pero es cierto, ¿eh? Bueno, es un poco No. jocoso, a ver. Venían hasta... Yo también lo he no hay que escuchado. llegar a ese extremo de llegar con 1 metro por unos centímetros. Me tienes en las cosas del en resultado, la obra si yo eran digo, 3 metros o eran 2,8. En la obra yo digo que trabajamos por palmos, no trabajamos por centímetros. A ver, no hay que llegar a esos extremos, pero sí que, insisto en la idea, la vivienda yo creo que es la inversión más grande que vamos a hacer en nuestra vida. No la vamos a pagar en pocos años, vamos a tardar bastantes años en pagarla, seguramente con una hipoteca, 20, 25, 30 años, y yo creo que nos deberíamos, antes de ir a firmar la compraventa al notario, deberíamos pues eso, hacer esa visita a la vivienda, las veces que haga falta, revisar todos esos detallitos, que no tener desconchones, pinturas, caídas, que los grifos funcionen bien, que las ventanas se abren y cierran bien, esas corrientes de aire, fijarnos en el perímetro de la ventana, que es que incluso a nosotros nos ha pasado algún caso que nos poníamos de perfil mirando una ventana y veíamos la luz de la calle, para que se me entienda. Entonces, pues toda esa serie de cosas vamos a echarle un vistacito que no cuesta nada, apuntarlo todo en un papel, dárselo a la persona de la promotora que nos está acompañando y que nos hagan los arreglos. Eso los promotores lo tienen, incluso los constructores lo tienen en cuenta, porque son los meses previos a la firma de la compraventa y es lo que conocemos como las semanas de repasos. Pues es habitual. Ha sido un repaso formidable dentro de esta sección habitual de los jueves, de forma quincenal, con buena energía y con nuestro estimado Manuel Romero. Qué cosas, de toda uno aprende. Yo tampoco tengo en previsión comprarme otra casa, de momento, pero nunca se sabe, porque hoy sabemos lo que Te pasa. toca la lotería. Mañana, claro, yo ya Hombre, a la familia. con una hipoteca yo creo que ya estamos ¿Verdad? bien. Y es que efectivamente hay que pensar en eso. Si una hipoteca ya es una carga prácticamente casi de por vida, pues imagínate tener que meter en la mochila más carga de esas pequeñas cosas que podías haber resuelto con estos grandes pequeños consejos. Muchísimas gracias, Manuel Romero, Gemma Galvez. Subimos esa sintonía tan bonita para despedir este jueves con muy buena energía y con un
sol radiante. Aprovecha, Manuel Romero, la eficiencia energética que nos trae hoy el cielo, porque ahora iremos con la meteo. Se va a romper esta bonanza climatológica y vamos a tener un fin de semana pasado por agua y con cielos encapotados. Para fastidiar a los madrileños que vienen a... Ya, pobres, sí, qué disgustos se van a llevar, que vienen buscando solecito, las playas, todas estas cosas. Pero bueno, que se vengan, que la playa eso está formidable, que tenemos unas gastronomías formidables. Hasta lloviendo, el disfrute es igual de bonito frente al mar. Gracias, Manuel Romero. Hasta pronto. A vosotras. Va a iluminarnos y en el momento exacto brillabas en la niebla y me agarré a tu mano. Iluminados. Es entretenimiento, es información, es radio. Elche 103.7.